Bienvenidos una vez más a Historias del Más Allá. Como saben, este es el espacio donde exploramos esas historias que se susurran en voz baja, esos relatos que desafían nuestra lógica y nos recuerdan que hay mucho más allá de lo que podemos ver o explicar. A menudo, las historias más inquietantes no provienen de libros antiguos o leyendas olvidadas, sino de experiencias directas, de vivencias personales que dejan una marca imborrable. Y hoy tengo una de esas historias para ustedes. Hace unos días, revisando la bandeja de entrada, entre el spam habitual y las notificaciones, encontré un correo electrónico con un asunto que captó mi atención de inmediato. Decía simplemente, necesito que alguien lo sepa. El remitente era anónimo, o al menos usaba una dirección genérica. Al abrirlo, no había saludos ni presentaciones elaboradas, solo un texto largo y detallado, casi como una confesión desesperada, relatando una serie de eventos que, de ser ciertos, son verdaderamente escalofriantes. El autor de este correo insiste en que todo lo que narra es real. Y aunque, como siempre, les pido que escuchen con mente abierta, pero también con una dosis saludable de escepticismo, hay algo en la forma en que está escrito, un tono de urgencia y un miedo palpable, que me hizo pensar que esta historia merecía ser compartida. Así que preparen sus audífonos, pónganse cómodos, o quizás no tanto, porque lo que están a punto de escuchar es la transcripción de ese correo. Una vivencia que, según su autor, comenzó con una simple herencia en un pueblo apartado y terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que apenas pudo escapar. La titularemos La cosecha de sauces llorones. Siempre me consideré una persona racional, ¿saben? De esas que buscan la explicación lógica para todo. Fantasmas, monstruos, maldiciones, para mí eran solo eso, cuentos para asustar a los niños o material para películas de terror. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi escepticismo se haría añicos de una forma tan visceral. Lo que voy a contarles me sucedió hace apenas unos meses, en un pequeño pueblo perdido entre colinas y bosques de sauces llorones, un lugar del que probablemente nunca hayan oído hablar y del que yo daría cualquier cosa por olvidar, un lugar llamado Umbría del Sauce. Todo comenzó de forma bastante inocente. Heredé una vieja casa de campo de una tía abuela que apenas conocía. Era una mujer solitaria, según decían, un poco excéntrica. La casa estaba en Umbría del Sauce, y mi plan era simple: pasar un par de semanas allí, catalogar lo que sirviera, vender el resto y poner la propiedad en el mercado. Una escapada al campo, pensaba yo, un respiro del ruido de la ciudad. ¡Qué ingenuo fui! Umbría del Sauce era particular, pintoresco a primera vista, pero con un aire de quietud casi opresivo. Las casas eran antiguas, de piedra oscura, y los sauces llorones dominaban el paisaje, sus ramas caídas como velos perpetuos. Los lugareños eran reservados, miradas huidizas, sonrisas forzadas. Sentí que mi presencia de forastero no era del todo bienvenida.
La casa de mi tía abuela estaba apartada, al final de un camino de tierra bordeado por esos omnipresentes sauces. Era grande, oscura y llena de un olor a hierbas secas y polvo antiguo. Las primeras noches fueron inquietantes, pero nada que no pudiera atribuir a la sugestión y a los crujidos normales de una casa vieja. Fue durante la limpieza del desván cuando las cosas empezaron a torcerse de verdad. Encontré un viejo baúl de madera y dentro, entre ropas apolilladas y objetos extraños, muñecos de paja, piedras con símbolos grabados, hallé un diario, el diario de mi tía abuela, Elara. Al principio, sus escritos parecían los desvaríos de una anciana solitaria. Hablaba de las hermanas del sauce, de la cosecha, de rituales bajo la luna nueva y de un poder antiguo que residía en el bosque. Mencionaba ofrendas, pactos y la importancia de la sangre para mantener el equilibrio. Me reí. Brujería de pueblo, pensé, folclor local. Pero una noche no pude dormir. Un cántico extraño, muy bajo, parecía flotar en el aire, viniendo del bosque de sauces que rodeaba la casa. Era un coro de voces femeninas, monótonas, casi hipnóticas. Al día siguiente, decidí explorar el bosque, armado con mi escepticismo y una linterna, aunque era pleno día. Siguiendo un sendero apenas visible, llegué a un claro, y lo que vi me heló la sangre. En el centro del claro, un sauce llorón gigantesco, más viejo y retorcido que cualquiera que hubiera visto. Y a sus pies, un círculo de piedras lisas y oscuras. Sobre algunas de ellas había ofrendas, pequeños montones de bayas, mechones de pelo atados con cintas y algo que parecían huesos de animales pequeños. Salí de allí lo más rápido que pude, el corazón martillándome en el pecho. Esa noche, el cántico fue más fuerte, más cercano, y vi luces parpadeantes entre los árboles desde la ventana de mi habitación, luces como de antorchas. Volví al diario de Elara. Hablaba de una iniciación, de cómo las jóvenes del pueblo eran elegidas por las hermanas del sauce. Describía cómo, durante la cosecha, se reunían en el claro bajo la luna nueva y cómo el bosque les otorgaba dones, pero también exigía un precio. Siempre exigía un precio. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Sentía que me observaban constantemente. Las miradas de las mujeres del pueblo ya no eran huidas, sino evaluadoras, penetrantes. Vi a algunas de ellas reunidas en la tienda local, susurrando entre sí y mirándome de reojo. Una de ellas, una anciana con ojos como carbones encendidos, me sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos y que me heló por dentro. Una noche me desperté sobresaltado. La casa estaba en silencio, pero sentí una presencia. No estaba solo. Bajé las escaleras con cautela, armado con un pesado atizador de la chimenea. En la cocina, la puerta trasera estaba entreabierta.
y en el umbral había un pequeño atado de hierbas y plumas, similar a los que había visto descritos en el diario de Elara como guardianes o mensajeros. Fue entonces cuando realmente empecé a temer por mi vida, o peor aún, por mi cordura. Intenté llamar por teléfono, pero no había señal. Mi coche, que había funcionado perfectamente, no arrancaba. Estaba atrapado. La noche de la luna nueva se acercaba. El diario de Elara hablaba de ella con una mezcla de temor y reverencia. Era la noche de la cosecha más importante, la noche en que se renovaban los pactos, y mencionaba que, a veces, el bosque exigía una ofrenda especial. Sangre nueva para raíces viejas, había escrito. La víspera de la luna nueva, el ambiente en el pueblo era palpable. Un silencio cargado de expectación. Las mujeres se movían con un propósito callado, sus rostros impasibles. Esa noche no dormí. Me atrincheré en la habitación, apilando muebles contra la puerta. El cántico comenzó al anochecer, más fuerte, más insistente que nunca. Y esta vez no venía solo del bosque, venía de todas partes. Estaba rodeado. Oí golpes suaves en la puerta, luego en las ventanas, susurros. Mi nombre, pronunciado con voces que no reconocía, pero que sonaban femeninas, seductoras y amenazantes al mismo tiempo. Únete a nosotras, decían. El bosque te espera. La tía Elara te espera. No sé cómo sobreviví esa noche. Recuerdo haber gritado, haber rezado, haber llorado. Recuerdo el olor a tierra húmeda y a hierbas extrañas filtrándose bajo la puerta. Recuerdo sombras moviéndose al otro lado de las cortinas, sombras altas y delgadas, con formas que no eran del todo humanas. Al amanecer, el silencio regresó, un silencio pesado, exhausto. Tembloroso, retiré los muebles de la puerta. No había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un único sauce llorón en miniatura, hecho de ramitas finas y atado con un mechón de pelo que se parecía inquietantemente al mío. Ese mismo día, no sé cómo, el coche arrancó. No recogí nada, simplemente conduje sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que Umbría del Sauce fue solo un mal recuerdo en el retrovisor. He intentado convencerme de que todo fue producto del estrés, de la soledad, de la sugestión, que el diario de mi tía abuela me afectó más de lo que creía. Pero hay cosas que no puedo explicar. El cántico, las luces, el atado en mi puerta, el sauce en miniatura y sobre todo, las miradas de esas mujeres. No he vuelto a ser el mismo desde entonces. Duermo con la luz encendida. Cada crujido me sobresalta. Y los sauces llorones, ya no puedo verlos sin sentir un escalofrío helado recorriéndome la espalda. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera quedado?
Si me hubieran elegido, ¿qué clase de cosecha esperaban de mí? ¿Qué poder antiguo reside realmente en esos bosques? No quiero saberlo. He investigado un poco sobre Umbría del Sauce desde que escapé. No hay mucha información. Desaparece en los registros después de cierto punto, como si el pueblo mismo quisiera permanecer oculto. Pero encontré viejas leyendas locales, casi olvidadas, que hablan de un culto de mujeres que adoraban a una entidad del bosque, un espíritu antiguo ligado a los sauces que les otorgaba longevidad y poder a cambio de sacrificios. Quizás la brujería no son solo escobas y calderos. Quizás es algo más antiguo, más terrenal. Una conexión con fuerzas que no entendemos. Fuerzas que exigen un respeto que hemos olvidado. Tal vez mi tía abuela Elara no estaba loca. Tal vez solo estaba integrada. No sé si alguna vez me libraré del todo de la sombra de Umbría del Sauce. A veces, en las noches de mucho viento, creo escuchar un eco lejano de ese cántico. Y me pregunto si de alguna manera el bosque todavía me espera, si la cosecha aún no ha terminado. Y así termina el relato que nos llegó a través de ese correo anónimo. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, y con esa sensación incómoda de que hay lugares y tradiciones que operan bajo reglas muy distintas a las nuestras. ¿Cuánto de esto fue real? ¿Cuánto fue producto de la sugestión o el miedo de nuestro narrador anónimo? Es difícil decirlo. Pero lo que sí es cierto es que el miedo es una emoción poderosa, y a veces las viejas costumbres tienen raíces mucho más profundas y oscuras de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos una vez más en Historias del Más Allá. Si tienen alguna historia que quieran compartir, alguna experiencia que los haya dejado marcados, no duden en escribirnos. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido como este. Estaremos de vuelta pronto con más historias que desafían lo conocido. Nunca se sabe qué secretos pueden estar esperando a ser contados. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y quizás presten un poco más de atención a los susurros del viento entre los árboles. Buenas noches.